Hace años tuve una conversación acerca de mi fe con un familiar cercano que apenas superaba los 20 años y que no era creyente. Él me escuchaba atentamente y al final le regalé una bonita Biblia que había comprado esperando ese momento. Yo intenté hacerle ver que en el texto sagrado se encuentra todo lo que él necesita para vivir en este mundo con esperanza y más allá del mismo tras la muerte. Sentados en la habitación a oscuras, hicimos juntos una oración. Cuando acabamos, me dijo que se sentía muy reconfortado y entonces le invité para que se habituara a leer la Biblia cada día, a lo que él me contestó que primero quería acabar sus estudios y organizar su vida, y una vez conseguido ya se pondría en ello, porque aún había tiempo. A día de hoy, esta persona finalizó sus estudios y organizó su vida, pero sigue sin leer la Biblia, mientras se entretiene en las cosas de un mundo que ofrece a veinteañeros con recursos, diversión y encuentros esporádicos fáciles con personas de su misma edad o similar. Sin embargo, ¿supone esto rechazar definitivamente a Cristo sin que haya marcha atrás? Por supuesto que no, porque si así fuera, yo no hubiera tenido la oportunidad de conocerlo para nacer de nuevo a mis 53 años, considerando una vida anterior de continuo rechazo. Pero esto no quita que me cuestione si aún hay tiempo para aquellos que posponen su encuentro con el Señor tras conocerle, dada la ausencia de omnisciencia por nuestra parte, porque quien diga que sabe la fecha de su muerte, miente. En Lucas 14, versículo 15, podemos leer lo que uno de los comensales que estaba sentado junto a Jesús comiendo en casa de uno de los principales de los fariseos, le respondió cuando el Señor compartió una parábola acerca de la humildad. Jesús les explicó que el anfitrión de un banquete debe preocuparse más de invitar a aquellos que no podrán devolverle el favor que a otros que sí podrán, ya que será bienaventurado por hacer algo en virtud de una bondad desinteresada y que su recompensa la obtendrá en la resurrección de los justos. Entonces el comensal le respondió que es bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. En respuesta a la mentalidad del Antiguo Testamento que consideraba el reino de Dios como un acontecimiento que tendría lugar en un futuro, Jesús quiso que entendieran que no era así, ya que la invitación para comer ese pan se estaba produciendo en ese mismo instante con su llegada, por lo que no cabía excusa para rechazarla. Por tal motivo, explicó a continuación la parábola de la Gran Cena en los versículos 16 al 24, que simboliza la invitación a la Gran Cena mesiánica en el futuro reino de Dios y que debía aceptarse ahora en vez de posponerla. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, ya he hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Evidentemente, las excusas que vemos en la parábola no son honestas, porque nadie compra bueyes o una hacienda sin inspeccionarlos previamente, y lo del casamiento tampoco tiene mucho sentido. Pero lo que le interesaba a Jesús era resaltar de qué manera el evangelio que predica ha sido ofrecido a personas que lo acaban rechazando con excusas tan burdas. Además, los que invitaban a Jesús a comer para examinarlo y hacerle caer en alguna contradicción, pertenecían al grupo de aquellos que le acusaron de echar fuera demonios gracias al príncipe de los demonios, incurriendo en el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo.
porque el Señor les quiere hacer ver que precisamente las personas que ellos consideran indignas de entrar en el reino son los que tendrán el acceso que a ellos no les será permitido. Unos serán los judíos considerados por los fariseos impuros al ser pobres, mancos, ciegos y cojos, que no observan los rituales propios de la tradición rabínica, y otros los gentiles como nosotros, que nos hallamos junto a los caminos y cercados, invitados a la gran cena porque todavía hay lugar en ella, como vemos en el versículo 22 de Lucas 14. Pero quizá lo más importante es lo que se desprende del versículo 24, cuando se nos dice que ninguno de aquellos que rechazaron la invitación será de nuevo invitado. La advertencia a los considerados por ellos mismos dignos de entrar en el reino de Dios, en base a una tradición de mera liturgia que persistentemente rechazaba al Mesías revelado ante ellos por las señales que contemplaron, indica que no tendrían una segunda oportunidad ante la falta de evidente arrepentimiento, porque cuanta mayor resistencia hay en un corazón endurecido que recibe la luz de la palabra, mayor endurecimiento permite Dios en ellos. El Padre aparta la luz de aquellos que la rechazan. El ejemplo de Faraón en Egipto en el libro de Éxodo, al no permitir la salida del pueblo de Dios, es bien elocuente. Otro tanto se produce en aquellos que alcanzan el conocimiento de Dios revelado en las Escrituras y que son partícipes de la luz divina por medio del Espíritu Santo, pero que no llegan a ser verdaderos creyentes regenerados pese a participar incluso de los dones celestiales y congregarse en los cultos. Esto es así porque incluso las personas que no poseen fe verdadera pueden llegar a experimentar la obra de Dios en sus vidas sin ser salvas. Este fue el caso de Balaam en Números 24, versículos 14 al 24, quien fue usado como profeta por Jehová sin ser regenerado, lo que fue confirmado por Jesús siglos después, al afirmar que no todo el que se dirige a él como Señor y profetiza, hace milagros o echa fuera demonios, es conocido por Cristo de cara a la salvación, según Mateo 7:23. Así es, porque cuando se recibe la luz divina para gustar incluso de los dones que de ella derivan y finalmente se acaba rechazando, se incurre en grave pecado de rebeldía que provoca de nuevo el endurecimiento de un corazón que impide la entrada en el reino de los cielos. Porque como se explica en Hebreos 6, versículos 4 al 6, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y los versículos 26 y 27 del capítulo 10 añaden: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por lo tanto, ni siquiera ser parte de una congregación garantiza ser verdadero cristiano, y de ahí que en 1 de Juan 2:19 se diga que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Judas Iscariote pudo disfrutar de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero por medio de los milagros que contempló y la venida del reino, pero todo parece indicar que rechazó entrar en él. En apariencia proyectaba ser una persona regenerada, pero no era así. Por el contrario, otros que parecen estar alejados del reino, quizás solo se encuentran en una fase de decaimiento espiritual que los lleva a pecar, sin que esto signifique que no sean verdaderos creyentes. Y algunos pueden ser simplemente no creyentes que aún no han llegado a la fe, pero que pueden ser alcanzados por ella, como fue mi caso. Nosotros no podemos saber quién se salvará o no finalmente, porque solo Dios conoce los corazones y tiene la omnisciencia para ello, y es Él quien puede llevar a Cristo al más firme enemigo suyo, como fue el caso de Saulo. Pero sí sabemos que la marca del verdadero creyente es la perseverancia, porque solo el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Mateo 24:13. Por ello, solo Dios sabe si en el momento de la muerte alguien que se identificó como cristiano lo fue realmente, aunque nosotros podemos deducir esa certeza en base a las obras que demuestran una fe viva, como explicó Santiago en su carta. También puede darse el caso de un arrepentimiento genuino en el último instante de la vida de alguien que nunca creyó, como ocurrió con el ladrón crucificado junto al Señor. En cualquier caso, el apóstata a que hace referencia el capítulo 6 y 10 de Hebreos no es el que duda o el que se equivoca alguna vez en su exposición bíblica o doctrinal, sino el que rechaza públicamente una fe que en algún momento de su vida confesó, ya sea por declaración o por mantener una voluntad de pecar contraria a la palabra. Porque pecar voluntariamente es escupir el sacrificio que hizo Jesucristo a pesar del conocimiento y revelación que se ha recibido. Y como ya no hay otro sacrificio capaz de perdonar para salvar, se evidencia que la persona nunca fue perdonada o regenerada como creyente verdadero, dado que nadie puede arrebatar de la mano de Dios a sus hijos adoptados por la sangre de Cristo. En definitiva, el interrogante que da título a la presente reflexión tiene que ver con nuestra falta de omnisciencia que solo Dios posee para conocer si aquel familiar del principio aún está a tiempo de aceptar a Jesús como su Salvador, lo mismo que el ateo, musulmán, budista o creyente de cualquier clase. Porque solo sabemos que el pecado contra el Espíritu Santo, al declarar su obra como obra de Satanás, no será jamás perdonado, según Mateo 12:31, pero no el día y la hora en que partiremos de este mundo. Por eso, todos los que nos consideramos creyentes podemos estar tranquilos, porque existe la seguridad de nuestra salvación. Pero los que aún rechazan a Cristo no pueden descansar como nosotros, al ignorar en qué momento ya no habrá oportunidad de aceptar el perdón ofrecido. ¿Acaso ellos conocen los segundos de vida que les restan? Por eso Jesús incidió en que es ahora cuando hay que aceptar la invitación. Si reflexionamos un poco, vemos la locura que supone posponerla creyendo que habrá nueva oportunidad en el futuro, porque quizá haya trenes a los que no podamos subir al no volver a parar ante nosotros. Por lo tanto, ¿aún hay tiempo? Solo Dios sabe. Pero mientras haya vida, habrá esperanza, y sobre todo una obligación para algunos de predicar y otros de ser predicados para arrepentimiento y perdón de pecados. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.